11, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Tome asiento, por favor. Los peligros de la inmadurez espiritual. La Biblia dice, ¿saben qué? Hay muchas cosas a decirte. ¿Sabes por qué? Porque te hiciste tardo para oír. En el versículo 11, si lo subrayas esa parte, dice tardos para oír. Para los que quieren resumir el versículo 11, tardos para oír. Para los que quieren resumir el versículo 12, que se han negado a crecer, que no quieren crecer, que así como están bien. Y en el versículo 13, si lo quieren resumir, es por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Hoy vamos a entender si estamos en el nivel de la madurez espiritual o aún hay inmadurez espiritual en nosotros, según la Biblia. Claro, para los que no son tardos para oír. En esta porción de la palabra, Dios exhorta a los hebreos que no quieren crecer espiritualmente. La inmadurez espiritual es una condición del creyente. ¿Y cómo se caracteriza la inmadurez espiritual, pastor? ¿Cómo sé si soy aún inmaduro espiritualmente? ¿Sabes? Una de las cosas que eres inmaduro espiritualmente es que tienes la incapacidad de entender las enseñanzas profundas. Un inmaduro no entiende las enseñanzas profundas. Un inmaduro siempre dice, pastor, pero háblame de David, háblame de Goliat, háblame de Jonás. Y cuando te digo el Señor, y el Señor te ha revelado esta pastor, no entiendo. Siempre quieres comer la comida de inicial, como dice en la Biblia. Un inmaduro no entiende las enseñanzas espirituales profundas. Un inmaduro es difícil de discernir la voluntad de Dios. ¿No has visto que en ocasiones de la vida tú dices, no sé qué hacer? ¿No les pasa? Pastor, me ha venido esto y no sé qué hacer. Una de las características del inmaduro espiritual es que piensa más en sí mismo que en los demás. Usted examínase, como decía David, examíname, oh Dios. Usted se alegra cuando, hermano, no sabe lo que me ha pasado. Usted, tremendo testimonio del hermano. Ah, sí. Porque a veces somos de gozarnos por fuera, pero no de todo corazón. Entonces ahí te das cuenta tu nivel espiritual. Un inmaduro espiritual, escucha bien, es aquel que es difícil someter su ego a la obediencia. Ahí tú te das cuenta. No, pero ¿cómo voy a hacer eso yo? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo hacer el otro? Yo, ¿cómo me manda? A mí nomás me manda la hermana. Ah, el hermano es inmaduro espiritual. A mí cada vez que me mandan algo es una oportunidad para saber cómo yo estoy espiritualmente. Hermana, quédate esta tarde. Uy, pero mis hijos me están esperando afuera. Hermana, límpiate todas las sillas, por favor. Amén, hermana, gloria a Dios. Gracias, hermana, porque en algo puede ser útil. Gracias, hermanito. No, pero ¿cómo vas a mandar a más? Hazlo tú, que el otro, que tú no tienes nada que esperar en tu casa. Entonces, un inmaduro espiritual
tiene la dificultad de someter su ego hacia la obediencia a Dios. En esta porción de la palabra en Hebreos 5:11, Dios nos exhorta para que nosotros podamos crecer. Y el primer punto que nos habla en Hebreos 5:11, y quiero que lo subrayes, lo puedes poner A, porque aquí hay mucha gente que apunta, mucha gente que quiere aprender la palabra. ¿Saben cuál es el punto de la inmadurez espiritual? Pueden poner A. La lentitud en aplicar la palabra de Dios, ¿en dónde? En su vida. La lentitud de aplicar la palabra de Dios en su vida. Por eso dice, tardos para oír. Escuchaban la palabra, pero decían, qué bonito, qué hermoso, cómo Dios nos ha hablado, cómo se ha sentido fuertemente la presencia de Dios. Y después, ¿qué cosa? La poca capacidad del entendimiento espiritual de los hebreos, porque ellos todos se movían más en la carne. Qué tremenda palabra, qué bonito. El tardo entendimiento que tenían ellos, no entendían como muchas veces Dios quería hablarlo, lo entendían a su manera. Pero así no te ha hablado Dios. No, pastor, yo le entendí así. ¿Saben qué pasa? La poca capacidad del entendimiento espiritual de los hebreos le impedía que ellos podían asimilar la enseñanza de Dios. Aquí Dios acusa a su pueblo de no tener oídos espirituales. Algo que usted tiene que pedir en la oración siempre es: Señor, ábrame esos oídos espirituales, Señor. Quiero escuchar tu voz. Más que le pidas una casa, un negocio, por mi vida espiritual, por esta enfermedad. Señor, yo quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar qué tienes para mí, Señor. La palabra oír quiere decir escuchar con interés y atención. Hay muchas personas que vienen a la iglesia y solo escuchan la palabra de Dios, pero no oyen. Aquel que oye presta mucho interés y mucha atención. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hermano, ¿y qué aprendió? ¿No les pasa alguna vez que les preguntan ¿y cuál fue el mensaje de hoy? Sí, habló de la tsunamita. Ya, ¿en qué versículo está? Eso no lo tengo, está en mi hoja. No, pero aquel que presta atención dice, bueno, eso está en Reyes y tal. Qué tremendo que Dios nos habla. El oír es ¿qué cosa? Escuchar con interés y atención, con un corazón abierto. Señor, esa palabra que tú me hablas hoy tiene que entrar no a mi cabecita, Señor, sino a mi corazón. Entonces yo escucho con un corazón abierto, Señor, sí me apropio de esa palabra. Mírenlo, todo lo que es oír, no piensen que solamente es escuchar con atención e interés, con un corazón abierto, dispuesto a obedecer aquella palabra de Dios. Eso es oír. Estar dispuesto a obedecer aquella palabra de Dios. Si no, Jesús hubiera dicho, el que tenga oídos, escuche la palabra y listo. No. El que tenga oídos para oír, oiga, haga conforme le estoy enseñando. Entonces, el oír, estamos hablando de escuchar la palabra con interés, con atención, con un corazón abierto y dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Pero aquí hay una palabra que se menciona en el versículo 11 que dice tardo. ¿Lo ha leído, verdad? Fueron tardos ¿para qué? Para oír. Ya lo hicieron cuando estaban bien fregados, recién querían obedecer
la palabra. Recién querían obedecer el consejo. Tardo significa perezoso, lento, holgazán, olvidadizo. El Señor Jesús ya había hablado acerca de tardos para creer en Dios. En Lucas 24:25 lo puedes encontrar. Mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces Él les dijo: oh, insensatos. ¿Y qué cosa? Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No les pasa? Ellos dicen: yo he creído en Dios, pero tu corazón, ¿cómo está? ¿Tu corazón de verdad cree en Dios? Han habido testimonios. Una hermana me decía que el lunes me decía: pastor, no sabe, Dios le había mandado algo y que haga en su ayuno. Pastor, no sabe cómo se movía la incredulidad en mi vida. Pensaba que no iba a suceder nada. Y en eso luchamos, para no ser tardos de corazón, para creer mucho más en Dios. Oye, ¿cómo vas a ser tardo de corazón si te lo ha dicho el profeta? Si te lo ha dicho el profeta, sí pasará. Una de las cosas, el primer punto que te hablaba, es la lentitud en aplicar la palabra de Dios a su vida. El segundo punto, aparte de ser lento, el segundo punto, estancamiento en su vida espiritual. Estancamiento en su vida espiritual. ¿Dónde está eso, pastor? ¿Cómo estancamiento? Lea conmigo Hebreos 5:12. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Porque debiendo ser ya, ¿qué cosa? Maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Sabes qué le dice Pablo a los hebreos? Le dice: ustedes, hermanos, todos los que me oyen, hebreos míos, hermanos míos, ustedes ya tienen que ser, ¿qué cosa? Maestros por toda la enseñanza que se le ha dado. Y de aquí se le ha dado enseñanza de aquí, se le ha dado enseñanza de este tema, del ABC del Evangelio, se le ha dado absolutamente todos los temas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no son maestros? ¿Por qué no enseñan? ¿Qué es lo que pasa? Quieren que le vuelva a enseñar los rudimentos. Cuando hablamos de rudimentos estamos hablando de las clases más básicas, como el arrepentimiento, el bautismo y temas así. ¿Qué es lo que pasa? Ellos se estancaron ahí. Los creyentes hebreos no se preocupaban o no se ocupaban de pasar más allá de los rudimentos de la palabra. Dijeron: no, muy bien, háblanos todo. No, nosotros no queremos servir, queremos estar toda la vida acá sentaditos. Sigue hablándonos. Oye, pero ya sabes la palabra, ya puedes compartir la palabra a tus vecinos, ya puedes compartir la palabra. No, todavía no entiendo esto. La palabra rudimento significa principios básicos. Las enseñanzas elementales. Lo que todo cristiano debe saber: el arrepentimiento, el bautismo, el pecado. Enseñanzas súper básicas. Los principios básicos del Evangelio
son la leche de la palabra de Dios. Son rudimentos que debe predicarse ¿a quién? ¿A cristianos viejos o a inconversos? Pero ellos querían seguir con rudimentos, querían seguir, háblame de nuevo del bautismo, háblame de nuevo. Eso es para predicar a inconversos, a los hermanos que recién se convierten y dicen, hermano, ¿me podría dar enseñanzas? Claro, hermano, no hay problema. A niños de la fe. Pero los creyentes deben aprenderlo y deben, ¿qué cosa? Continuar. Ya aprendí esto, ahora tengo que continuar, tengo que seguir adelante. Por eso que el crecimiento espiritual siempre que se compara con el crecimiento físico, ¿no dice? La situación de los creyentes hebreos era trágica, porque tenían años en el evangelio y querían seguir con rudimentos. ¿Cómo un pastor años en el evangelio? El texto bien claro lo dice. Ellos ya tenían que ser ¿qué cosa? Y dime, en la Biblia o antes, en el Nuevo Testamento, ¿cualquiera podía ser maestro? Alguien que conocía mucho la palabra de Dios. Ellos ya tenían que ser maestros, enseñando el evangelio de Cristo a otros. ¿A quién? A su familia, a sus amigos, a sus vecinos. Yo tengo que enseñar la palabra de Dios, no solamente esperar el día de evangelismo, el día de predicar al aire libre, sino, ¿qué cosa? Yo también puedo predicar a mis vecinos. O decir a la hermana encargada, hermana, hoy día voy a predicar a mis vecinos, ¿quién me puede acompañar de mis hermanos? Pero no me puedo quedar estancado. Algo tengo que hacer para el reino. Pero no podían hacerlo porque eran inmaduros. Porque ellos siempre necesitaban que alguien les enseñara. Hermana, hoy día leí la Biblia. Hoy día, no, el miércoles hay culto de oración. Ahí nos enseñan la Biblia. ¿Y el lunes qué haces? No, el lunes ahí estoy orando. ¿No? ¿Y cómo estudias la Biblia? ¿Cómo meditas? ¿Qué aprendes? ¿Qué Dios te habla? Si te digo, hermana, usted salga a predicar hoy día a la TV. Hoy día abrimos un programa a los lunes. Pastor, no me he preparado. Avíseme con anticipación. ¿Pero qué te habló hoy el Señor? ¿Te das cuenta cómo está nuestro nivel de inmadurez? Siempre tenemos que estar preparados. Un miércoles, el pastor se enferma. Le digo, hermano, por favor, salga a predicar. El Señor me habló hoy día en la mañana. Gracias, pastor. Y te paras. Ay, pastor, mande a otro. Manda a otro. No, hoy día no estudié porque estaba trabajando. Así responde ¿quién? Un inmaduro espiritual. Yo siempre tengo que estar preparado. Eran inmaduros, por eso que toda la vida quería que les dieran servidito en la boca. Muy bien, abran su Biblia, ya. Esto, ya. ¿Y usted qué hace el lunes, qué hace el martes, qué hace el miércoles? Punto número 3. La poca disposición de estudiar, ¿qué cosa? La palabra de Dios. La poca disposición de estudiar la palabra de Dios. Los hebreos, aún habiendo escuchado mucha enseñanza, eran inexpertos en la palabra de justicia. La palabra inexperto significa que no tiene experiencia sobre algo. ¿Por qué no tienen experiencia sobre la palabra de Dios? Porque no lo practicaban. Lo escuchaban, pero no lo practicaban.
¿Cuántas veces nos ha hablado el Señor y nos ha dicho haz esto, haz el otro? Ay, qué tremendo Dios, cómo me ha hablado el Señor. Te paras y glorificas a Dios, pero a la hora de la hora no lo practicamos. Eran inexpertos de la palabra de Dios. Ellos profesaron a Cristo y su justicia y podían hablar entre ellos, pero Cristo no estaba interiorizado en su vida, no estaba dentro. Muchos podemos profetizar a Cristo o profesar a Cristo, muchos podemos hablar de Cristo, pero Cristo no está en nuestra vida. El Evangelio de Jesucristo es la palabra de justicia. Jesucristo es la justicia de Dios. Una persona será aceptada por Dios solamente cuando se acoge a la justicia de Cristo. Romanos 3, 21 y 22. Una persona será aceptada por Dios solamente cuando se acoge a la justicia de Cristo. Romanos 3, 21 y 22. Pero ahora, apártate de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de ¿qué cosa? De la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Acá dice solamente para los pastores, solamente para los líderes. No. Aquel que se acoge de la justicia de Dios, ese va a ser salvo. Un creyente se mantiene inmaduro, hermano, por la falta de conocimiento. Por eso la Biblia dice, mi pueblo pereció. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Un creyente se mantiene inmaduro, ¿por qué? Porque le falta conocimiento. Los creyentes tenemos en la palabra de Dios la fuente de conocimiento y la sabiduría. La Biblia dice, aquel que no tiene sabiduría, ¿qué dice la Biblia? Pídela. Acá dice la Biblia bien claro, si a alguno le falta sabiduría, pídela y Dios te la va a dar. Entonces la palabra de Dios es la fuente de conocimiento y la sabiduría. ¿Está entendiendo? Pastor, es que yo no entiendo la palabra de Dios, es que no soy muy sabio. Pídele a Dios. 2 Timoteo 3:16, quiero que leas conmigo. 2 Timoteo 3:16. La Biblia dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para ¿qué cosa? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Te estás dando cuenta? Entonces es importante pedir a Dios, Señor, enséñame a estudiar tu palabra. Dame esa sabiduría para poder entender tu palabra. Si un creyente va a crecer, debe asimilar la palabra de Dios. ¿Cómo sé que estoy creciendo? Porque estoy entendiendo la palabra de Dios. ¿Y pastor, cómo asimilo la palabra de Dios? Yo quiero asimilar la palabra de Dios. ¿Cómo es asimilar la palabra de Dios? No solamente leer, porque pastor, ¿no ha escuchado muchos cristianos que dicen, yo he leído toda? ¿No ha escuchado? Yo me sé la Biblia de tapa a tapa. Dime los versículos, yo te lo digo de memoria. Asimilar la palabra de Dios es, para los que apuntan, gloria a Dios, estudiarla, leerla, oírla, meditar en ella, analizarla y memorizarla. ¿Está entendiendo? Estudiarla, leerla, oírla,
meditar, analizar y memorizarla. Ahí asimilas la palabra de Dios. Estudias la palabra de Dios, comienzas a estudiar la palabra de Dios, comienzas a leer la palabra de Dios, porque de un texto a veces dice, ay, Señor, háblame, y lees el versículo, dice, y así había dicho Jehová. Ay, gloria a Dios, ¿qué habrás hablado? Pero aquel que tiene hambre retrocede el capítulo y dice, ¿qué es todo lo que había hablado Jehová? Oírla. Muchas veces nos aconsejaron que cuando leamos la Biblia tenemos que leerlo con voz fuerte, no con voz alta, porque muchas veces nos quedamos ahí. Y a veces nos engañamos a nosotros mismos. Meditar en ella, Señor, estoy haciendo yo lo que tú me hables en tu palabra, Señor, o no lo hago. Analizar, me analizo y comienzo a memorizar. ¿Por qué es importante memorizar? Porque Dios va a poner personas en nuestro camino para poder predicarles. Y en ese rato no vas a tener una Biblia. ¿Qué haces? Y el Señor te dice, predícale. Ay, hermana, hermana, no sabe, me pasa esto, el otro. Dice en el Salmo 23 que Jehová es tu pastor, nada te faltará. ¿Y qué más? Ustedes saben que hay un texto bíblico para cada ocasión de nuestras vidas, pero usted no se la memorizó. Usted no, te das cuenta, no, vamos a llamar a mi pastor mejor. Y a veces tú sabes que yo vivo en Machu Picchu y no entra la línea. Están ahí y me escriben más rápido por WhatsApp de que ahí entra. Y hermana, hazlo así. Quiero hablar que estaba estudiando y orando acerca de unos puntos de cómo reconocer si aún en nuestra vida hay una madurez o ya no lo hay. Y tú, cuando escuches esto, hermano, di en tu vida así. Sí, así soy todavía. No, gracias a Dios esto el Señor ha quitado. Tú vas a conocer tu nivel de inmadurez o no. Miren, hermanos, una de las cosas del inmaduro es que quiere que Dios le hable, pero él no ora. ¿Te has dado cuenta? Pero él no lee la Biblia y quiere que Dios, Señor, háblame. Pero no se derrama ante Dios, no se tira, no le busca a Dios, pero sí quiere que Dios le hable, quiere que Dios lo use. Ese es un inmaduro espiritual. Si hay eso en tu vida, ¿cuántas veces te ha pasado que quieres que Dios te use en el lugar, que Dios te use en tu trabajo, pero ni siquiera antes de tu trabajo te pusiste a orar o te pusiste a leer la Biblia? ¿Saben cómo es un inmaduro espiritual? Otro punto. Y ahí tú vas a decir, sí, todavía soy así. Hay inmadurez en mi vida. Te desanimas fácilmente ante los problemas. Te desanimas fácilmente ante los problemas. Pasa un problema y muchas veces dudas de Dios. Ay, Señor, pero ¿cómo salgo de acá? Me pasa esto. No, usted. Pero el maduro espiritual, ¿qué dice? Gracias, Señor, porque aquí voy a ver qué cosa. Pero acá en Mancha somos bravos, ¿sabes? Posiblemente digas así, otros digan, ay, ahora, ¿qué para cocinar mañana? No se sabe todavía. Y como algunos son bien bíblicos, la Biblia dice, cada día trae su propio afán. No hay que preocuparnos. Pero el inmaduro, ¿qué cosa? Se desanima fácilmente. Medita, hermano, aquí nadie te va a juzgar. Tú medita tu vida espiritual. Meditemos nuestra vida, cómo estamos, si nos desanimamos en medio del problema. ¿Sabes cuál es otra de las características del inmaduro? Por eso yo hablaba
Con mi esposa hace días que muchos a veces, para ver la gloria de Dios, necesitan recibir milagros, necesitan recibir grandes cosas para recién creer en Dios. Y por eso es que Dios me habla en diferentes puntos, y este tercer punto viene sobre ello. Tu fe depende cuánto recibas de Dios. ¿Está entendiendo? Así estamos. Uy, hermano, ¿vio la gloria de Dios? ¿Su fe cómo está? Uf, Santo Padre de la gloria. Ay, así venga la legión. Estoy pero con ganas de pisotear. Venga, Santo Padre, estoy fuego ahorita. Hermano, ¿has visto la gloria de Dios? ¿Cómo qué pasó, hermano? Me han depositado mi CTS, pastor. Santo Padre. Reprendemos a la pobreza. No, y así depende su fe. Y llegó fin de mes. Hermano, ¿y qué pasó? ¿Por qué estás así? No me han depositado. Entonces tu fe depende a lo que puedes ver cuánto recibe la bendición de Dios. Si no hay bendición de Dios, tu fe decae. Ese quien actúa así, un inmaduro. Un inmaduro. ¿Está entendiendo? Usted examínese. Examinemos en esta noche y aprendamos cómo está nuestro nivel espiritual. ¿De qué tanto nos sirve de sacar tantas enseñanzas profundas si hay inmadurez en nuestra vida? Otra cosa del inmaduro, hermano, 4 puede poner. La primera, hemos hablado que Dios te hable sin que le hayas orado, ¿verdad? Sin que hayas buscado. La segunda es que te desanima fácilmente ante los problemas. La tercera es que tu fe depende de lo que puedas recibir de Dios. Y si Dios no te da conforme a lo que tú quieres, reniegas. Ese es un inmaduro. 4. Gente que abusa de la gracia de Dios. ¿Cómo pastor abusa de la gracia de Dios? Que peca y sabe que va a recibir el perdón. Ese es un inmaduro. Abusa de la gracia de Dios. Peca una y otra vez y confía que recibirá el perdón. Oye, pero lo que estás haciendo no agrada a Dios. No, pero yo voy, es sábado. El domingo voy a ir a la iglesia y voy a llorar ahí en la iglesia y Dios me va a perdonar. Gente que abusa de la gracia de Dios y no quiere dejar el pecado. Siguiente punto. Piensas que Dios siempre va a estar a tu disposición y te va a dar lo que tú deseas. Señor, yo quiero eso, y tienes que darme esto, Señor. Piensas que Dios te va a dar todo lo que tú deseas. Así como una hermana muy conocida internacionalmente, una ministra, dijo, no vamos a recibir un no por respuesta. Y definitivamente recibieron un no por respuesta. Pensamos que todo nos va a dar Dios. Miren, hermanos, el inmaduro espiritualmente. Otra cosa del inmaduro espiritual es que sigue a Dios por temor a irse al infierno y no porque realmente lo ama. Ay, no hago eso porque si no, ay, no. Y no porque en realidad ama a Dios. Algo del inmaduro, hermano, y comencemos a examinarnos, es aquella persona, escuchen, y esto nos ha pasado muchas veces, antes posiblemente, es que pensar ir a la iglesia y pensar ser buena persona es suficiente. Piensa la persona en ir a la iglesia y ser buena persona es suficiente y no tiene comunión con Dios. El inmaduro piensa que ir a la iglesia y ser buena persona es suficiente. Pero ya fue a la iglesia, pero ¿tienes comunión con Dios? ¿Has orado hoy día? ¿Has buscado a Dios?
No, pero ya fui el miércoles a la iglesia, lloré, pero has ayunado. Ya ayuné el sábado ya, pero has orado. Ya ayuné el miércoles, pero has alabado. Ya alabé el domingo. Piensa que eso es suficiente. El inmaduro, hermano, no fomenta la unidad. Se goza cuando hay desunión. Más bien eres causa de división. No, más bien el inmaduro no fomenta la unidad. El inmaduro, hermanos, hace la cosa, hace algo cuando alguien lo mira. El inmaduro hace algo cuando alguien lo mira, cuando su líder lo mira, cuando el pastor lo mira, pero cuando no lo mira, no lo hace. Así actúa ¿quién? Un inmaduro. ¿Cuántas de aquellos que estoy mencionando hay en tu vida, en mi vida? Examínalo por el bien de tu salvación. Tus oraciones consisten en pedir, pedir, pedir y pedir, pero nunca dices gracias, pero nunca dices gracias y alabas a Dios. Siempre en nuestras oraciones está pedir, pedir, pedir. Esta es la oración de un inmaduro, pero aquel que es maduro agradece a Dios y alaba a Dios siempre. Al inmaduro, hermano, no le interesa estudiar la palabra de Dios. ¿Has estudiado la Biblia? No. Al inmaduro no le interesa estudiar la palabra de Dios. El inmaduro, hermano, el siguiente punto, ¿qué cosa? Se ofende fácilmente. Sobre todo cuando es reprendido por algo que ha hecho mal. Hermano, pero esto que le ha hecho está mal, así no es. Y se siente, ¿qué cosa? Ofendido. Y dice, a mí nomás me dice. La hermana también la otra vez falló y a ella no le ha dicho nada. Te ofende fácilmente. El inmaduro está basado siempre a la emoción. Alaba a Dios porque se emociona. Ofrenda a Dios porque, ay, el Señor, siento en mi corazón hacer esto. Y cuando no sientes nada, no hace. Entonces está basado a su emoción. Ay, es que no sentía hacer eso. Es que, hermana, y usted oró y clamó a Dios. Es que no sentía así. Está basado a su emoción. Dice confiar en Dios, pero cuando tiene alguna dificultad, esas acciones no reflejan lo mismo. El inmaduro dice, yo confío en Dios, hermano. Y justo un hermano te cuenta tu prueba y dice, ¿sabes qué? Me está pasando esto. Hermano, confía en Dios, porque para aconsejar somos buenazos, ¿no? Confía en Dios, hermana. Confía en Dios y que te va a dar la victoria en eso. Y cuando te pasa a ti, ya no eres tan bueno. Seguimos. Al inmaduro, escucha bien, no le gusta ayudar a los demás. ¿Está entendiendo? El inmaduro quiere acabar rápido y quiere irse primero, no. Pero no, aquel que es maduro dice, hermana, ¿en qué te puedo ayudar? Y ves que no, hermana, acá estoy bien. Hermana, ¿en qué te puedo ayudar, hermanita? Sí, por favor, cárgame este parlante, no puedo, me duele el pie. Al maduro también le duele el pie, pero él siempre quiere, ¿qué cosa?
ayudar. Por eso Jesús dijo, aquel que te pide una milla, tú dale, ¿qué cosa? El doble. Él también va a estar cansado igual que tú, pero tú tienes que mostrar tu madurez. Entonces, el inmaduro siempre no prefiere ayudar a los demás. Él prefiere siempre recibir ayuda, pero no dar. ¿No? Cuando el inmaduro dice, no, es que a mí nadie me ayuda, nadie me hace. Y cuando hay la oportunidad de que tú puedas ayudar, tampoco lo haces. El inmaduro, hermano, y aquí he encontrado varios, gracias a Dios que ya no hay, siempre se pone en una posición de juez. Siempre el inmaduro se pone en una posición de juez. De los demás. Y dice, no, yo le estoy corrigiendo al hermano, ¿no? ¿Cómo vas a corregir al hermano si tú muchas veces has hecho lo mismo? Pero el inmaduro siempre se va a poner, ¿qué cosa? De juez. Hermano, está mal eso. Tú también lo hacías mal al comienzo, pero alguien te ayudó. Entonces tú sé aquel que te ayudó alguna vez. Al inmaduro le cuesta amar a otros, pero le resulta fácil criticar. Ay, Señor. Al inmaduro le cuesta amar a otros, le resulta más fácil, ¿qué cosa? Criticar. No, que el hermano está así mal, y el hermano así, y la otra hermana así. En vez de tú, ¿qué cosa? Amarlo. El inmaduro se resiente por cosas mínimas. Ya le dicen una broma, ya le dicen algo, ¿y qué cosa? Se resiente. El inmaduro habla por hablar y no cuida sus palabras. El inmaduro, hermano, es cristiano solamente ¿dónde? En la iglesia. Pero cuando sale de ella, te comportas igual que la gente de tu alrededor. El inmaduro, hermano, está más preocupado en atesorar. El inmaduro está más preocupado en atesorar cosas en la tierra que en ¿dónde? Que en el cielo. El inmaduro está más preocupado. ¿Cuánto hay en mi tarjeta? ¿Cuánto hay esto? ¿Cuánto hay el otro? Ah, ya, muy bien, estoy muy bien. Él no se preocupa si ha ofrendado bien, si ha diezmado bien, si ha apoyado. Ahora que hay un proyecto con los niños y con los preadolescentes de imprimir libros de algo de 100 hojas cada uno. Ya no hay micas, ya no hay anillos. No dice, pastor, yo puedo ir a Bancaya a comprar las hojas. No. Yo acá tengo bien en mi tarjeta, a mí no me falta nada. Muy bien. Pastor, le colaboro con 2 polladas. Muy bien. Él está preocupado en atesorar todos los tesoros en la tierra. Muy bien. Ese es aquel inmaduro. El inmaduro no se identifica como cristiano en algunos lugares y se avergüenza por temor a qué cosa, a ser ridiculizado. No, ¿cómo voy a decir en mi trabajo que soy cristiano si acá todos son católicos? Me van a decir, y es más,
Ha habido cristianos que hasta se han persinado. Ha habido cristianos que han rezado el Ave María o no sé tantas cosas. Va a decir, no, eres igual que nosotros. Esto. El inmaduro no refleja el carácter de Cristo. A lo que le caracteriza a los inmaduros es que tienen celos. Celos, pastor. Y esto quiero que lo estudie en su casa para poder avanzar en la enseñanza. Usted va a apuntar 1 Corintios 3:3, 2 Corintios 12:20. El que va a estudiar va a ser el maduro, el inmaduro no. 2 Corintios 12:20, Gálatas 5:20, Santiago 3:14 y 16. El inmaduro siempre tiene celos. Hermana, qué bien lo has hecho, está bonito como lo has hecho. Y ahí está la otra hermana haciendo lo mismo. Y el inmaduro que siempre va a esperar que también le digan, ¿no? Y pasa y de casualidad, o el Señor siempre solamente pone una visión para la hermana y está en la escalera el pastor y solamente ve por este lado, hermana, está buenazo, sigue, está buenazo. Y la otra hermana estaba haciendo acá y no le dijo nada. A la hermana le entró, ¿qué cosa? Celos. Claro, es su preferida. Gracias a Dios yo no tengo preferidos. Pero claro, vino el pastor allá, a mí no me ha dicho nada. Y yo he avanzado más, mira, yo estoy hasta en la columna, la hermana recién está empezando. El inmaduro, aparte de tener celos, tiene arranques incontrolables de ira. Ahora pues hermano, agárrate la silla, no te quédate ahí. El inmaduro tiene arranques de ira. Oye, ¿tú no eres cristiano? ¿Estás consciente de cómo estás actuando? Eso lo puedes encontrar en Gálatas 5, 22 y 23. Usted lo estudia en casa. Estoy tratando de avanzar para que usted pueda escuchar el mensaje completo. 5, 22 y 23 habla acerca de las manifestaciones de las obras de la carne. Y habla acerca del fruto del Espíritu también. En el 20 hablaba de la ira, dice Gálatas 5:20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. ¿Está entendiendo? Y aquí rápidamente te he puesto en la escritura 2 ejemplos acerca de la madurez e inmadurez espiritual, según lo que podemos entender en la Biblia. En la escritura, hermanos, hay muchos hombres que tuvieron madurez espiritual. Muchos. Entre ellos, uno de ellos que me impresiona mucho fue Noé. Noé mostró su madurez espiritual. Cuando la gente se burlaba de él, se detuvo. Oye, tú estás loco, estás haciendo esto en el desierto, ¿qué te pasa? Él seguía. Por su madurez espiritual, salvó a su familia. Eso lo puedes leer en Génesis 6, luego lo puedes estudiar en casa. Abraham estaba a punto de ¿qué cosa? De sacrificar a su hijo Isaac. Eso lo puedes leer en Génesis 22 del 1 al 17. ¿Está entendiendo? Abraham, y Dios dijo, este hombre ha alcanzado una madurez espiritual, confía en mí. Jeremías, y aquí me voy a detener un poquito.
Jeremías era el profeta, hermano, despreciado por todo el pueblo. Un profeta usado por Dios con tremendas profecías, despreciado por el pueblo. No solamente una vez lo mandaron a la cárcel, Jeremías fue varias veces a la cárcel. Quiero leer con usted Jeremías 20, 1 y 2. ¿Quién lo mete a la cárcel, hermano? Miren, miren, hermanos, Jeremías 20, le habrá metido un endemoniado. ¿Quién le metió a la cárcel? ¿Qué pasó, pastor? Lea usted, pues, hermano, Jeremías 20, 1 y 2. ¿Qué dice la Biblia? El sacerdote Pasur. Acuérdate bien este nombre, ¿Quién? El sacerdote Pasur. ¿Quién era? Pasur, ¿quién era? Un sacerdote. ¿Está entendiendo, no? El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová. ¿Dónde vivía Pasur? ¿En dónde vivía? En la casa de Jehová. ¡Qué tremendo sacerdote que vivía en la casa de Jehová! Oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. ¿Y qué le hizo a Jeremías? Ahí está en el versículo 2, hermanos. ¿Qué le hizo? Y azotó Pasur al profeta. ¿Quién lo azotó? El mismo sacerdote azotó a Jeremías. ¿Ahí dice la Biblia o no? ¿Te estás dando cuenta? Azotó a Jeremías y le puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. El mismo pastor dijo: tráigame a ese Jeremías. Lo azotó y lo mandó a un cepo, dice la Biblia. Que es un cepo, un lugar donde había barro. ¿Quién? Un sacerdote que vivía en la casa de Jehová. Muchas veces, ¿quién hace daño a los líderes, al pastor? ¿Quién habla a la espalda del pastor? Muchas veces la gente que viene a la casa de Jehová. No te pueden azotar hoy, físicamente, pero te hablan a tus espaldas. ¿Y quién habla a las espaldas? ¿El maduro? El inmaduro espiritual. ¿Está entendiendo? Y Pasur vivía en la casa de Jehová como príncipe, hasta que escuchó que profetizaba Jeremías. ¿Perdón? Tráigame ese Jeremías. Eso no es todo, hermano. ¿Te das cuenta? Ustedes pensaban que en el capítulo 30 nomás lo habían metido a la cárcel a Jeremías. Usted lea Jeremías 28. Jeremías 38, del 1 al 6. Mire lo que dice la palabra, hermanos. Jeremías 38, del 1 al 6. Jeremías, ¿en dónde? En la cisterna. ¿Está entendiendo? Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de ¿quién? De Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur. ¿Y quién más? Pasur. No solamente su hijo, sino también Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo. Una pregunta: cuando a Jeremías lo azotaron, cuando a Jeremías lo llevaron al pozo o a la cárcel, ¿paró de profetizar? Él era un maduro espiritual, a él no le movía las circunstancias. Pablo era un maduro espiritual. Decían: no vayas ahí, Pablo, porque si vas ahí te van a matar. Hemos leído, ¿se acuerdan de esa parte de la Biblia? Y Pablo decía: sí, si me matan, me voy con Cristo. ¿Sabe qué pasa? Escuchó Pasur que seguía hablando Jeremías. Este hombre no entiende, ¿no? El hijo de Pasur también. ¿Qué pasa, papá? Ahora vamos a ver. Jeremías dijo lo siguiente: así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá.
Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras. Porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías: he aquí que el que está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron, ¿qué cosa? Ellos, ¿a quién lo tomaron? ¿Está entendiendo? Ahí sí dice la Biblia. Y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amalek, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas. ¿Qué quiere decir? Que estaba profundo, ¿no? Y en las cisternas no había agua, sino cieno. Cieno significa barro. ¿Y qué pasaba con Jeremías, hermano? ¿Está entendiendo? Y eso detenía a Jeremías para que profetizara. ¿Te das cuenta su nivel espiritual, cómo estaba Jeremías? O un inmaduro que hubiera dicho: ay no, ya no voy a profetizar, mira lo que me hace por hacer las cosas de Dios. Yo voy y predico, toco la puerta y me cierran. Esto no es para mí, esto no es mi llamado, a mí póngame otra cosa. Entre muchos otros, hermanos. Sin embargo, quiero analizar la vida de David cuando hablamos de madurez espiritual. David, como bien sabemos, significa su nombre amado. David tenía la profesión de ser, ¿qué cosa? Pastor de ovejas. Se llegó a convertir en el segundo rey de Israel, porque ya sabemos quién fue el primer rey de Israel. Se llegó a convertir en el segundo rey de Israel. Desde el principio, hermanos, se ve la valentía y la fe para enfrentarse nada más y nada menos que a Goliat. Y eso lo puedes ver en 1 Samuel 17. Eso lo estudian en casa. Al escapar, ¿se acuerdan? David llega a escapar de Saúl. Ustedes han leído esta parte de la Biblia. Porque Saúl tenía celos de David, ¿se acuerdan? David tenía celos de David. ¿Por qué? Porque las mujeres comenzaban a cantar: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Ahora te voy a decir en qué parte de la Biblia está esto, pero quiero que entiendas esto. Pero David respetó la vida de Saúl. Una pregunta: ¿tuvo la oportunidad David de matar a Saúl? ¿Por qué no lo hizo? Porque él dijo: él también ha sido ungido por Jehová, no lo puedo tocar. Eso lo pueden encontrar en 1 Samuel 24, del 1 al 4, cuando David le corta un pedazo de la tela que él llevaba, y dice: mira, Saúl, te he podido matar, aquí está, pero no lo he hecho. Algunos de los salmos, hermanos, eso está en 1 Samuel 24, del 1 al 4. Algunos de los salmos, hermanos, cuando ustedes leen y estudian de verdad los salmos, pueden entender dolor y sufrimiento que soportaba David. Antes de convertirse al rey, y cómo él suplicaba a Dios que Dios le ayudara. Pero ¿qué podemos aprender en la madurez espiritual de David? Que a pesar de su sufrimiento y la persecución que Saúl le daba, David nunca le hizo daño a Saúl. Él podía vengarse. Ahora sí vas a ver, tengo la oportunidad. Ahora sí, te has caído, ahora sí. No lo voy a hacer. Pero dile, pues hermano, ahora sí, acá está.
No, hermana, Dios ya sanó mi corazón. Pero hermano, mire, está ahí, está, aprovecha. Aprovecha. Bueno, yo te quiero decir porque quiero ser libre. Hace un momento hablamos que aquellos que son jueces, ¿no? David, teniendo la oportunidad de matar a Saúl, no lo hizo. Al contrario, no se atrevió a atentar contra su vida. En 1 Samuel 24:10 quiero leerlo. Primero Samuel 24:10 dice la Biblia: he aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. David le decía eso ¿a quién? A Saúl. Y me dijeron que te matase. ¿Quién le dijeron que la mate? Aprovecha, pues mátalo. Pero te perdoné. Pero te perdoné. Porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es ungido de Jehová. Hay mucha gente que no entiende que lo que tú le haces a tu hermano, no le haces a tu hermano, le estás haciendo a Dios. Hay mucha gente que no entiende eso, hermano. En una ocasión, una mujer estaba sola en casa y entró un ladrón a hacerle daño. Esta mujer se había convertido a Cristo y había entendido el concepto de decir: lo que me hacen a mí, le hacen a Cristo. Cuando el ladrón vino a hacerle daño, a violarle, le dijo: tú, ladrón, ¿has venido a violar a Cristo? El ladrón se fue. Tienes que entender que lo que yo le hago a mi hermano, yo le estoy haciendo a Cristo. Jesús mismo le dijo: aquel que le da, ¿qué cosa? Gracias a aquellos que fueron a visitarme en la cárcel, aquellos que me dieron un pan, aquellos que cuando yo estaba con frío me abrigaron. Señor, ¿cuándo te hemos visto así? Aquello, si tú lo haces a alguno de mis hijos, me lo estás haciendo a mí. Pedro, cuando Cristo le preguntó a Pedro: Pedro, ¿tú me amas de verdad? Sí, sí, Jesús, sabes que te amo. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apacienta, cuida mis ovejitas si me amas. Aprende esto y métete en la cabeza, vete con esta enseñanza, que lo que yo le hago a mi hermana, le estoy haciendo a Cristo. Que lo que yo hago a mi pastor, le estoy haciendo a Cristo. Que lo yo le hago a mi hermano, le estoy haciendo a Cristo. Trato de ayudarle, trato de apoyarle, trato de orar por ella, trato de dar: hermana, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte? David entendía que él era ungido y yo no puedo hacer daño a un ungido. Pero Saúl está mal, está en pecado. Ey, es ungido. Oye, pero míralo. Y todavía la gente me anima. ¿Qué cosa? A que lo mate. Voy a quedar mal yo. ¿Cómo no voy a hacer caso? No tengo la valentía de matarlo. Ahí muestra tu madurez espiritual, que prefieres lo que te diga Dios a lo que te diga la gente. David es un ejemplo excelente de la madurez espiritual. ¿Qué encontramos en estos ejemplos de David? La obediencia. Encontramos también la fe. ¿Qué encontramos también? Encontramos también la mansedumbre. Encontramos también, ¿qué cosa? La paciencia. Porque cuando David fue ungido como rey, al día siguiente no fue rey, hermanos. Él esperaba en Dios. Encontramos el amor, encontramos la reverencia y encontramos la lealtad.
Y si hablamos de inmadurez espiritual, así como hablamos de ejemplo de David, vamos a dar el ejemplo de Saúl. ¿Por qué acabó como acabó? Por su inmadurez espiritual. Porque si Saúl tenía un poco más de paciencia, él iba a ser el único rey de Israel. Así le dice la Biblia. Pero nuestra impaciencia, pues, hermanos, las obras de la carne son sinónimos de inmadurez espiritual. Las obras de la carne son sinónimos de inmadurez espiritual. Eso quiere decir, el que tiene control de mi vida no es mi espíritu, sino ¿qué cosa? Mi carne. Y eso lo pueden leer luego en tu casa en Gálatas 5, del 19 al 21. Saúl fue el primer rey de Israel. Saúl era una persona muy fuerte, muy alta y muy vigorosa, dice la Biblia. Saúl tenía debilidades y cometía errores. Uno de sus errores más impactantes, por llamarlo, fue la impaciencia. Y otro, el celos o los celos. Si hablamos de la impaciencia, ¿se acuerdan cuando Saúl se adelantó en ofrecer un sacrificio en Gilgal porque no venía Samuel? No tuvo paciencia. Es que él me dijo tal día, tal hora y no vino. Y en otro caso, sintió celos cuando las mujeres cantaban y danzaban, lo que dice en 1 Samuel 18:7. Las mujeres cantaban y danzaban, lo que dice en 1 Samuel 18:7. ¿Qué decían las mujeres en 1 Samuel 18:7? Y cantaban las mujeres que danzaban. O sea, cantaban y danzaban. No solamente cantaban, sino danzaban. Y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. La veían contenta las mujeres, cantando y danzando por lo que había logrado David. Y aquí observamos, hermana y hermano, aún siendo un hombre ungido, porque Saúl fue ungido como rey, ¿eh? Saúl fue ungido como rey, fue escogido por Dios también. Él se precipitó y se dejó llevar por su impaciencia y sus celos. Se dejó llevar por sus emociones, por su impaciencia y sus celos. Y desobedeció el mandato de Dios por quedar bien con el pueblo. En el otro caso, ¿se acuerdan que David le decía a su gente, le decía a David, ¿qué cosa? Mata a Saúl. Y David dice, voy a quedar bien con ellos y voy a matar. No. ¿Qué me dice Dios? Él es ungido. Pero Saúl, ¿qué dice? No, voy a quedar bien con el pueblo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces queremos, más que quedar bien con la palabra, queremos quedar bien con nuestra familia? Y nos portamos como Elí, que no le decimos absolutamente nada. Está haciendo lo malo, está haciendo lo incorrecto, pero yo no le digo nada, porque se puede molestar y no le voy a decir nada.